Estamos en el tema número 4, que lleva por título Dios es uno, verdad y errores. En el video anterior mencionamos que el término uno en relación con la deidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no implica que Dios sea una sola persona o un solo ser. Más bien, uno también denota pluralidad en unidad. Esto sugiere que la doctrina de la deidad o Trinidad es plenamente coherente con la afirmación bíblica de que Jehová, Dios, es uno. En este estudio abordaremos lo que no significa la afirmación Dios es uno. Antes, sin embargo, consideraremos algunas declaraciones de Ellen G. White que demuestran que el concepto de unidad puede incluir más de una persona. En Consejos para la Iglesia, página 137, leemos: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 20 al 23. Y ella dice, una White, admirable declaración: la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Esta declaración ya fue citada en el tema anterior. No obstante, conviene destacar tres elementos fundamentales. En primer lugar, Ellen G. White afirma de manera categórica que Dios y Cristo son uno. En segundo lugar, aunque la unidad entre Cristo y sus discípulos no es idéntica a la que existe entre el Padre y el Hijo, sí guarda una analogía significativa. Los hijos de Dios pueden llegar a ser uno con Cristo, y la autora inspirada explica en qué consiste dicha unidad. Se trata de una unidad en propósito, en mente y en carácter. Ella añade que esta es precisamente la forma en que Dios y Cristo son uno. La unidad divina, entonces, no significa que Dios sea un solo ser, sino una unidad relacional y funcional entre varias personas. En tercer lugar, Ellen G. White enfatiza con claridad que esta unidad no anula la distinción personal entre el Padre y el Hijo. Es decir, Dios y Cristo no constituyen una sola persona. La declaración destaca expresamente que esta unidad no destruye la individualidad ni la personalidad de ninguno de los dos, lo cual es crucial para una correcta comprensión teológica de la Trinidad. A la luz de esta declaración, se puede afirmar que cuando la Escritura enseña que Dios es uno, ello no implica una unicidad en el sentido de ser o persona, sino una unidad en propósito, mente y carácter. Tal interpretación es coherente con el testimonio bíblico y con el pensamiento inspirado de Ellen G. White. Esta comprensión se confirma en otras afirmaciones de Ellen G. White. Por ejemplo, en Consejos para la Iglesia, página 142, leemos: nuestra obra consiste en poner nuestra voluntad de parte de la voluntad de Dios. Luego, por la sangre de la expiación, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por Cristo somos hijos de Dios y tenemos la seguridad de que Dios nos ama así como amó a su Hijo. Somos uno con Jesús. Vamos a donde Cristo nos conduce. Él tiene poder para disipar las densas sombras que Satanás arroja sobre nuestra senda. Y en lugar de las tinieblas y el desaliento, brilla el sol de su gloria en nuestro corazón. Manuscrito 32A. La gran obra de la cual el alma no debe ser desviada ahora es la consideración de nuestra seguridad personal a la vista de Dios. ¿Están nuestros pies sobre la roca de los siglos?
Estamos escondiéndonos en nuestro único refugio. La tormenta viene, inexorable en su furia. ¿Estamos preparados para hacerle frente? ¿Somos uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre? ¿Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo? ¿Estamos trabajando en sociedad con Cristo? Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 232. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Juan 15:5. ¿Estamos unidos con Cristo los que aseveramos ser obreros suyos? ¿Moramos en Cristo y somos uno con Él? El mensaje que llevamos es mundial. Debe llegar a todas las naciones, lenguas y pueblos. Review and Herald, 3 de diciembre de 1889. Enoc era uno con Dios en propósito. Si somos uno en propósito con Dios, nuestra voluntad se identificará con la suya y seguiremos todo camino por el cual nos conduzca el Señor. Como el hijo amante pone su mano en la de su padre y camina junto a él con perfecta confianza, esté el día oscuro o radiante, así los hijos e hijas de Dios caminarán con Jesús a través del gozo o del dolor. Exaltad a Jesús, página 314. Mediante la fe en Cristo llegamos a ser hijos de la familia real, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Somos uno en Cristo. Al mirar al Calvario y ver al doliente regio que, en la naturaleza del hombre y para él, llevó la maldición de la ley, son raídas todas las distinciones nacionales, todas las diferencias sectarias. Se pierde todo el honor de las jerarquías, todo el orgullo de castas. Y la maravillosa gracia de Dios, página 211. La unión de los creyentes con Cristo resultará naturalmente en la unión de los unos con los otros, el vínculo más resistente de la tierra. Somos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Los cristianos son los pámpanos y solo pámpanos en la vid viviente. Nuestra vida debe proceder de la cepa, únicamente como resultado de una unión personal con Cristo, de una comunión con Él día tras día y hora tras hora, podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Estas declaraciones demuestran que dos o más personas pueden ser uno en el sentido de una profunda unidad espiritual. Aunque no es idéntica, esta unidad es análoga a la que existe entre las tres personas de la divinidad. No sabemos con certeza todos los aspectos de esa unidad divina, pero sí sabemos que al menos es una unidad en propósito, mente y carácter. Ahora bien, debemos tener cuidado al hablar de una pluralidad de personas en Dios. No debemos dar la impresión de sostener el triteísmo. John Feinberg define el triteísmo como la creencia en tres dioses distintos que son uno en el sentido de que están totalmente de acuerdo en cuanto a sus propósitos y decisiones. Fernando Canale advierte, el peligro del triteísmo llega a ser real cuando la unicidad de Dios se reduce a una mera unidad concebida en analogía con una sociedad humana o un compañerismo de acción. Por tanto, es vital ser precisos en nuestra terminología para evitar malos entendidos. Rechazamos tajantemente la idea de que hay tres dioses separados o que la unidad divina sea idéntica a la unidad entre los creyentes. Más bien afirmamos, como veremos más adelante, que hay un solo Dios verdadero y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman juntos el único Dios revelado en las Escrituras. Su unidad, al menos en parte, se manifiesta en propósito, mente y carácter.
Además, Elena G. de White menciona un tipo de unidad aún más profunda entre el Padre y el Hijo. En Señales de los Tiempos, 27 de noviembre de 1893, comentando sobre Juan 10, 22 al 32, ella escribió: y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Con qué firmeza y poder pronunció estas palabras? Nos sigue diciendo la hermana White. Los judíos jamás habían oído palabras semejantes de labios humanos, y una influencia convincente las acompañaba. Parecía que la divinidad resplandecía a través de la humanidad cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y mucha atención a esta parte. Las palabras de Cristo estaban llenas de profundo significado al declarar que Él y el Padre eran de una misma sustancia, poseyendo los mismos atributos. Los judíos comprendieron su significado. No había razón para que lo malinterpretaran y tomaron piedras para apedrearlo. Jesús los miró con calma y sin vacilar y dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? De esta declaración quisiera destacar tres aspectos. En primer lugar, las palabras pronunciadas por Cristo, yo y el Padre, uno somos, están cargadas de un profundo significado que escapa a la plena comprensión humana. Tal afirmación revela una realidad divina que en última instancia trasciende nuestra capacidad de análisis racional. Por ello, es necesario que nos atengamos con reverencia y fidelidad a lo que ha sido revelado en la palabra de Dios, sin especulaciones que excedan los límites de la revelación. En segundo lugar, Elena G. de White afirma que Cristo y el Padre eran de una misma sustancia. Esta expresión es teológicamente significativa. Es importante notar que no se dice que eran una sola sustancia, lo cual podría prestarse a una interpretación unitaria, es decir, a la idea de que el Padre y el Hijo son la misma persona, negando así la distinción personal entre ambos. Tampoco se afirma que eran dos sustancias distintas, lo cual abriría la puerta a diversas herejías cristológicas como el arrianismo o el subordinacionismo. Estas corrientes sostienen que el Hijo fue creado en algún momento en el pasado y que por tanto no es de la misma sustancia que el Padre, sino de una sustancia diferente y menor. Según esta perspectiva, el Hijo no sería completamente divino ni eterno, lo cual contradice tanto la enseñanza bíblica como los escritos de Elena G. de White. Además, la afirmación de que el Padre y el Hijo son de una misma sustancia también refuta cualquier forma de triteísmo. Si se sostuviera que Cristo y el Padre son de sustancias distintas y al mismo tiempo se afirmara su plena divinidad, entonces se estaría afirmando la existencia de dos dioses y por extensión de tres, al incluir al Espíritu Santo. Esto implicaría una visión politeísta de la deidad, contraria a la enseñanza monoteísta o de un único Dios verdadero, fundamental en las Escrituras. Por tanto, la expresión de una misma sustancia excluye el unitarismo, el subordinacionismo
el arrianismo y el triteísmo, y se alinea coherentemente con la doctrina bíblica de un solo Dios conformado por tres personas eternas y de una misma sustancia. En consonancia con esta idea, John Peckham afirma: el Dios Trino es una sola y única sustancia en tres personas distintas, completamente divinas. Y en tercer lugar, la declaración afirma que Cristo y el Padre poseen los mismos atributos, lo cual sugiere que el hecho de ser de una misma sustancia implica, al menos, compartir los mismos atributos divinos. Dicho de otro modo, una manera adecuada de comprender en qué sentido Cristo y el Padre son de una misma sustancia es reconocer que ambos comparten sin restricción ni subordinación la totalidad de los atributos que caracterizan la divinidad. Cabe anticipar una posible objeción, que lo aquí expuesto no difiere sustancialmente de lo que enseñan la Iglesia Católica y la mayoría de los teólogos evangélicos respecto a la Trinidad. Según esta perspectiva, la comprensión adventista que proponemos, fundamentada en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White, no sería más que una reiteración de un dogma de origen filosófico y tradicional, carente de identidad teológica bíblica. Ante esta objeción es necesario responder con claridad. Si bien en apariencia y a nivel terminológico, los postulados católicos, evangélicos y adventistas pueden coincidir en ciertos aspectos, las diferencias son significativas. En lo que respecta a estas diferencias, nos proponemos abordarlas en los próximos videos. En cuanto a las similitudes, insistimos en que son, en muchos casos, solo superficiales. Precisamente por ello, desde el inicio de esta serie hemos subrayado la importancia de exponer con claridad y detalle lo que entendemos por la doctrina bíblica de la Trinidad. Aunque a simple vista pudiera parecer que la teología adventista sobre la Trinidad coincide con la visión católica o evangélica, un análisis cuidadoso revela que existen distinciones significativas en cuanto a sus fundamentos, presupuestos y consecuencias teológicas. La aparente similitud está en que, por ejemplo, en ciertos escritos católicos y evangélicos, encontramos expresiones que se asemejan a lo que Elena G. de White afirmó respecto a que Cristo y el Padre eran de una misma sustancia, poseyendo los mismos atributos. Así, Tertuliano, en su obra Contra Praxeas, sostiene que existe una sola sustancia en tres personas coherentes e inseparables. De manera similar, el credo metodista, vigente en tiempos de Elena G. de White, afirmaba que hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por su parte, el libro de oración común anglicano, en sus ediciones comprendidas entre 1716 y 1892, declara: y en la unidad de esta divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Como puede observarse en la apariencia, lo que aquí proponemos, basándonos en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White acerca de la Trinidad, esto es, que el Dios Trino es una misma sustancia en tres personas distintas y plenamente divinas, parece coincidir con la teología católica y evangélica. No obstante, como se ha señalado, esta semejanza es solo superficial. De hecho, la teología católica y buena parte de la teología evangélica sostienen que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, en cuanto que el Padre engendró al Hijo. Es decir, le transmitió su misma sustancia al generarlo. Por consiguiente, comparten la misma sustancia. Esta cuestión, sin duda, requiere un estudio más detallado, el cual intentaremos abordar en futuros temas de esta serie. Mientras tanto, este breve análisis nos permite apreciar que existen diferencias significativas entre la teología adventista que defendemos y las doctrinas católica y evangélica. A medida que avancemos en el tema y contrastemos las creencias adventistas
con las enseñanzas católicas y de gran parte de los teólogos evangélicos, veremos cómo nuestras posiciones difieren de manera sustancial y definitiva. Y finalmente es necesario advertir sobre un error común al afirmar que Dios es uno, particularmente en lo que respecta a la razón, voluntad y autoconciencia de los tres miembros de la deidad. Cuando afirmamos que Dios es uno en carácter, mente y propósito, significa esto que existe una única razón, mente, voluntad y autoconciencia compartida por las tres personas divinas. La respuesta es negativa. Al respecto, los padres griegos como Atanasio, Basilio el Grande, Gregorio de Niza y San Juan Damasceno sostenían que la deidad posee una sola voluntad. Esto implica que, aunque cada persona divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es distinta hipostáticamente, es decir, en cuanto a persona, no existen tres mentes, voluntades o inteligencias separadas, sino una única mente divina. Los argumentos que fundamentan esta posición, adoptada por numerosos cristianos a lo largo de la historia, no serán abordados en esta ocasión. No obstante, y contrario a esta posición, lo que podemos afirmar, retomando las palabras de Peckham, es que la opinión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen cada uno una facultad distinta de razón, voluntad y autoconciencia está justificada bíblicamente. Asimismo, como señala Fernando Canales citando a Dederen, el adventismo concibe la idea de personas en su sentido bíblico, refiriéndose a tres centros individuales de inteligencia y acción. Una breve reflexión sobre el amor mutuo entre los miembros de la Trinidad sirve para considerar que cada uno posee una mente individual. Por ejemplo, en relación con el amor entre el Padre y el Hijo, la Escritura declara en Juan 17:24, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En este pasaje, nuestro Señor Jesús alude explícitamente a su preexistencia y a una relación de amor con el Padre que antecede a la creación. Se trata de una relación interpersonal, de persona a persona, en la que una voluntad ama a otra, no de una autoconciencia que se ama a sí misma. Si los miembros de la deidad comparten una única mente y voluntad, tal relación de amor no podría considerarse auténtica, pues implicaría una forma de autoamor que bordea el egoísmo. En contraste, cuando la Biblia afirma que Dios es amor, en 1 de Juan 4:8, ello presupone no solo la existencia de más de una persona en la deidad, sino también que cada una de estas personas posee una mente y voluntad individuales, haciendo posible un amor genuino, libre, relacional. Este mismo principio de distinción de voluntades dentro de la divinidad se evidencia en 1 de Juan 2:1, que dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Ley de la Nueva Versión Internacional. Este pasaje describe una relación claramente diferenciada entre dos personas divinas, donde una, el Hijo, intercede presentando las peticiones de los creyentes y la otra, el Padre, las escucha y las acepta. Elena G. de White comenta este pasaje afirmando que nuestro Señor Jesús presenta nuestras oraciones mezclando con ellas el incienso precioso de sus propios méritos, para que nuestras oraciones sean aceptables al Padre. Mensajes Selectus, tomo 3, página 224. Esto sugiere que las personas de la divinidad poseen voluntad y mente individualizadas, aunque estén perfectamente unidas en propósito, amor y acción redentora.
Conclusión. A la luz del testimonio bíblico y los escritos de Elena G. de White, sugerimos que la expresión Dios es uno no implica una unicidad absoluta en ser o persona, sino una unidad profunda en propósito, carácter y mente entre tres personas plenamente divinas. Esta comprensión excluye tanto el unitarismo como el triteísmo y se opone a toda concepción que disuelva la distinción personal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o que los conciba como tres divinidades separadas. La teología adventista sostiene, en armonía con la revelación bíblica, que el Dios Trino es una única sustancia en tres personas distintas, cada una con mente, voluntad y autoconciencia propias, pero inseparablemente unidas en amor y misión. Esta concepción no es fruto de la especulación filosófica ni de la tradición eclesiástica, sino del testimonio inspirado de la Escritura y de los escritos de Elena G. de White. En esta unidad relacional y funcional se manifiesta el misterio y la gloria del único Dios verdadero.